Cordial saludo, estimada tutora. Esta es la actividad de exposición del curso Nutrición de Rumiantes, tarea 4, artículos seleccionado por grupo colaborativo, presentado por Michael Santiago Charris Delgado y Diana Alexandra Caro Fraile. El artículo seleccionado fueron factores que afectan el comportamiento de consumo y selectividad en forrajes en rumiantes. Este artículo científico nos habla de los diferentes factores que afectan el comportamiento del consumo y la selectividad de los forrajes en los rumiantes, recordando que los rumiantes son todos los seres vivos que realizan el proceso de la rumia, que es el proceso de descomponer el alimento ya digerido y volverlo a la boca para convertirlo en partículas más pequeñas, y que se facilita mejor la obtención de la energía y los nutrientes de los alimentos fibrosos, ya que esta adaptación se logró gracias a una simbiosis con los diferentes microorganismos, bacterias, protozoos, hongos y arqueas, ya que estos contribuyen a la adecuada fermentación de los alimentos altamente fibrosos. Como objetivo general, demostrar los diferentes factores que modulan el comportamiento del consumo y la selectividad de los forrajes en los rumiantes. Objetivos específicos: dar a conocer cómo afectan los diferentes factores tanto físicos como internamente a los rumiantes. Conocer la fisiología del hambre y la saciedad. Entender el papel importante del sistema nervioso central en la sección del alimento, consumo, digestión y metabolismo. Cordial saludo, apreciada tutora. Yo voy a hablar sobre qué es la fisiología del hambre, la saciedad. Entonces, el hambre, la sed y la saciedad ejercen una enorme influencia sobre el aprendizaje y el comportamiento y el desarrollo de los diferentes animales rumiantes o cualquier tipo de animal. Fueron considerados por mucho tiempo como aspectos innatos, ya gracias que hay nuevas evidencias actuales que permiten concluir que estos fenómenos no tienen solamente una base innata, sino que dependen no solo de los aspectos físicos, ya que de acuerdo con las nuevas teorías planteadas por los diferentes autores de estudios psicobiológicos, permiten comprender mejor cómo ocurre el desarrollo de la comprensión del hambre y la sed y la saciedad, o lo que también se llama la interocepción alimentaria. El hambre es también hay que resaltar que el concepto del hambre es un estado en el cual se siente ansia por un alimento. En este caso, el animal siente ansia por un alimento. La diferencia entre el hambre y el apetito es que el apetito permanece cuando el hambre ya está saciado, ya que para satisfacer el hambre se necesita una cierta cantidad del alimento, y para satisfacer lo que es el apetito depende de la materia prima o la calidad del alimento. Se sabe que varios sistemas corporales involucrados en la regulación del consumo y por tanto el hambre y la saciedad sufren un desarrollo sustancial posteriormente al nacimiento del tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los terneros, al momento de nacer, su sistema nervioso y su sistema gastrointestinal no está totalmente desarrollado por completo. Entonces, un ejemplo es, por eso debemos suministrar excelentes alimentos de calidad en las primeras etapas, ya que esto influye mucho para que ya que dependiendo del tipo de alimento que suministremos a nuestro animal, puede incluir sobre la expresión de los genes involucrados en la intervención del tracto gastrointestinal. La saciedad se alcanza cuando el cerebro recibe señales de exceso uno o más metabólicos presentes en la sangre, una tasa mayor de la que se están siendo removidos, por lo cual su concentración aumenta en la sangre. En los rumiantes la saciedad desencadena inicialmente por el volumen de la ración que le suministremos o de la dieta, y no por la energía que el mismo alimento puede aportar a esta.
También continuando, la liberación de nutrientes depende de gran medida de la población microbiana del rumen, que en el rumen cabe resaltar que hay unos diferentes microorganismos, hay bacterias, hay hongos, hay arqueas y protozoarios, eh, la cual presenta una fase en el rumen, hay una fase hiperreactividad, hiperactividad hacia el final de la comida, por lo cual en los rumiantes la ingestión de alimentos puede ser definida como un fenómeno de defensa preventivo, siendo la verdadera comida para el rumiante la cual eh, es el producto de la rumia de la ingesta consumida. También cabe resaltar que en el sistema nervioso central debe ser informado de todas las reservas corporales, ya que este regula regula todo este proceso, ya que las reservas agotadas se deben llenar y las reservas en exceso se deben corregir o evitarlas. Una molécula fundamental involucrada en todo este proceso es la leptina. La leptina es una hormona proteica con un peso molecular de 16 kilodalton, compuesta por 146 aminoácidos y sintetizada principalmente por el tejido adiposo. Esta hormona es codificada por el gen OCT, identificando originalmente en estudios para conducentes, originalmente en estudios para identificar las causas de la obesidad, nos da el ejemplo ahí en el artículo, en ratones. Aquí en esta gráfica podemos evidenciar todo lo anteriormente mencionado, lo que yo mencioné, lo que fue del hambre, la digestión, los nutrientes, la saciedad, el sistema nervioso, entre otros elementos que mencioné, de acuerdo al artículo que seleccionamos con mi compañera Diana. 2. Principios de control del comportamiento del consumo. Los organismos más primitivos tienen la alimentación como prioridad y pues pueden dedicar más del 90% del tiempo en esta actividad, como son en el rumen los protozoarios ruminales, mientras pues que los animales superiores dedican menor tiempo, menor parte de su tiempo para el consumo del alimento. También pues las adaptaciones evolutivas anatómicas y fisiológicas, diferenciando los rumiantes pastoreadores y los rumiantes ramoneadores, los cuales pues tienen parámetros completamente pues diferentes en ramoneadores y en pastoreadores, como son los requerimientos pues de proteína, que en ramoneadores son mayores, en pastoreadores son menores, las adaptaciones de fuerzas de masticación, el consumo diario de alimento, las adaptaciones de estratificación de forrajes, la anatomía oral para la selectividad, las adaptaciones a comer en el suelo, pues son completamente diferentes, tanto en ramoneadores como podrían ser los caprinos, como en pastoreadores que podrían ser bovinos. Continuando con los principios de control y comportamiento del consumo, tenemos que en la tabla 1, como se puede observar en la imagen, la tabla 1 es el resumen de las adaptaciones voluntarias, anatómicas y fisiológicas, diferenciando entre los rumiantes pastoreadores y ramoneadores. Ahí podemos observar es un cuadro comparativo donde observamos diferentes parámetros comparando los rumiantes pastoreadores y los ramoneadores. Entonces, eso es decir, también nos evalúa la diferente alimentación, los métodos de alimentación, como es la anatomía bucal, el sistema digestivo, el tipo de alimento, juegan un papel muy fundamental en el comportamiento del consumo desde el punto de vista evolutivo. Se sabe que los organismos más primitivos tienen alimentación como prioridad y pueden dedicar más del 90% de su tiempo a esta actividad, que es
consumir. El, el consumo es aspecto de alta complejidad en la fisiología digestiva. De su regulación sabemos que el control es fisioquímico y neurohormonal. En el primer efecto de la ingestión es el físico, que es la distinción ruminal. De seguido son los productos de la gestión química, los cuales son detectados de la tabla, como mencionamos en la tabla de arriba, en lo que del sistema nervioso, que están con los receptores, como es el rumen, del intestino delgado, el hígado y el cerebro. Entre los herbívoros, que en términos generales los podemos clasificar en dos grupos, perdón. Los preferentemente pastoreadores, como nos muestra en la tabla, que son los que se alimentan principalmente de gramíneas, y los preferentemente ramoneadores, que se alimentan de árboles y arbustos. Ambos tienden a encontrar diversas fuentes de alimento, ya sea por arbustos o por gramíneas. Subsecuentemente han desarrollado diferentes patrones de alimento, o consumo, ya que los pastoreadores tienen un patrón de consumo muy diferente a los ramoneadores. Los ramoneadores también tienen un diferente patrón que los estos, pero no los dos iguales. Factores filogenéticos y experiencias individuales que afectan el consumo y la selectividad de forrajes. Bueno, en esta selectividad de forrajes tenemos la especie, pues que cada especie es diferente, bueno, cada especie herbívora tiene adaptaciones anatómicas completamente diferentes, pues que les permiten seleccionar mejor y ser capaces de obtener partes de la planta a consumir. Em, También pues el tamaño gástrico es distinto, el tamaño del bocado, pues y estas son particulares pues en cada especie, por lo cual pues tienen un comportamiento totalmente diferente. El consumo y la selectividad son completamente diferentes. Las razas pues han evolucionado de acuerdo pues a cada característica ambiental es diferente. No es lo mismo tener una raza en trópico alto que en trópico bajo. Pues es razonable pensar en factores que son condicionados a la evolución de características de adaptación a pasturas. En sexo, los requerimientos nutricionales pues van a ser diferentes en machos y en hembras, dependiendo pues también su estado fisiológico. Algunos comportamientos específicos también están ligados al sexo, como la reproducción, el amamantamiento también, el cuidado de las crías, y también va ligado mucho a las áreas de consumo que afectan pues la selectividad. En tamaño y peso, es lógico pensar pues que el tamaño y el peso del animal son factores que afectan directamente pues el crecimiento de los animales y determinan un aumento en el nivel del consumo, aunque pues no modifiquen su ritmo de ingestión. La edad en los animales, principalmente pues en los bovinos, se produce pues un incremento del consumo de alimentos a medida que avanza la edad hasta los 3 años, y después se estabiliza para declinarse. El estado fisiológico de los animales, pues que afecta los requerimientos de energía principalmente, y la selectividad de los forrajes se vuelve mayor. Animales con altísimos requerimientos, como la lactancia en bovinos, em, favorecen pues un consumo de forrajes ricos en energía, y pues otros factores ya fisiológicos como la regulación hormonal pues también participan en el consumo y la selectividad de forrajes. En la salud, el estado de la enfermedad pues es entendido como uno de los cambios drásticos. Los animales van a bajar su consumo de alimento, lo van a disminuir.
También pues en el efecto a nivel central generan sensación de dolor, incomodidad y al momento del consumo por la presentación pues de úlceras también del alimento en la boca, laceraciones epiteliales, en las mucosas bucales. También las experiencias previas de los alimentos, los animales, un alimento que ya consumieron, que no les gustó por su sabor, entonces ellas ya van identificando y no van a volver a comer ciertos alimentos. También va pues con preferencias innatas. em, También pues va ligado a que los animalitos desde pequeños ven que sus madres no comen ciertos alimentos, entonces donde hay harta selectividad, ellos tampoco consumen esos alimentos. El tiempo dedicado al pastoreo es muy importante porque pues cuando las características de la pastura disminuyen en el tamaño del bocado, entonces el animal se le va a alterar em, el tiempo del pastoreo y para compensar ese tiempo, esos desbalances, pues altera la selectividad del forraje comiendo cualquier cosa no nutritiva, ojo. El animal pues va a intentar llenar sus requerimientos en el menos tiempo posible porque tiene, o sea, el tiempo dedicado al pastoreo va a ser mucho menor. En condicionamientos, bueno, los animales que conviven con el humano son fácilmente condicionables. Los animales son muy inteligentes. Hay un estudio que, que dice que los animales en un equipo de ordeño, cuando ellos ven llegar a la gente que ordeña, ya los conocen, ya conocen su olor, ya conocen también algunas veces la manera en la que se visten, cómo los llaman, cómo les hablan, cuando prenden de pronto máquinas de ordeño o cuando comienzan a listar. Entonces ellas se van preparando, ellas comienzan el proceso para ser ordeñadas, ellas activan hormonas para la producción de leche. Entonces está comprobado que los animales son muy condicionados, están muy ligados a ser condicionados por los humanos. Otro tema es los factores sociales que afectan el consumo y selectividad de los forrajes. La relación humano-animal. Entonces, dada la capacidad que tenemos los seres humanos para modificar las diferentes composiciones vegetales de los ecosistemas, el acceso a las áreas de pastoreo y a los grupos de los animales, entre otros, la relación humano-animal juega un papel fundamental en la regulación del comportamiento y el consumo y selectividad de los diferentes alimentos. El uso de suplementos como sal, melaza o cereales representan focos para la atención de los animales. O sea, necesitamos a nuestros animales con diferentes alimentos para darles la dieta que nosotros queremos. Por eso es la relación humano-animal. Yo le modifico el ecosistema vegetal con unas pasturas mejores, más ricas en proteína, más ricas en fibra, entre otros nutrientes más importantes para él, dependiendo de la etapa. También hay otro ítem, es el comportamiento aprendido. Esto quiere entender es que las madres o los padres le enseñan a sus hijos y los hijos de eso enseñan a sus hijos. Entonces esto quiere decir, dentro de una dicha población de animales que consumen una área determinada de forrajes, se forman grupos de entre los cuales los animales más jóvenes o más experimentados, como son sus madres, como acabé de decir, son sus madres dentro de otras madres y de otros animales, están organizados socialmente y mantienen un conocimiento y lo transmiten a sus hijos y a su descendencia. ¿Cómo se ve esto? Yo enseño a mi vaca a que se suba, vaya a la sala de ordeño, le doy su alimento y los hijos ven eso, está haciendo eso y le dan alimento, ellos cogen esa mentalidad también.
Otro ítem es el comportamiento social del consumo. Eh, es un consumo particularmente en una gran manada. Se forman grupos más pequeños dirigidos por un animal dominante. eh, por un animal dominante que es el encargado de inspeccionar las nuevas áreas de consumo. Entonces esto es en manadas, se ve mucho en la ganadería, que hay un líder, que es un patrón, que es el toro macho, guía toda su manada a diferentes zonas de pastoreo, guía para donde es el agua, todo. Lo otro ítem es densidad animal, que es tanto el número de animales por área como la diversidad de especies o razas que comparten un área de alimentación afectando esto. Esto también afecta directamente al comportamiento y a la selección y a la alimentación de las pasturas o de los forrajes, ya que estas jerarquías de dominantes, hay peleas entre machos, esto solo quedan los dominantes dominan entre los inferiores y hay problemas donde los recesivos no consumen bien alimento porque los dominantes están constantemente peleando y no dejan consumir un adecuado para cumplir con su requerimiento. También están las jerarquías, que son los componentes sociales de, la, de marcar un territorio, mandar en un territorio donde están por territorio, por peleas entre machos con los fines de procreación, de reproducción, pueden afectar el comportamiento de la selectividad y el consumo de los individuos involucrados en los diferentes enfrentamientos, tanto los dominantes como sus subordinados. Factores de hábitat que afectan el consumo y la selectividad de forrajes. Bueno, la estructura de la pastura, pues es un factor que afecta el consumo y la selectividad de forraje, porque cuando hay pasturas muy lignificadas, va a bajar el consumo porque los animales no van a aprovechar, primero, no van a aprovechar ese alimento, no va a ser nutritivo. Segundo, es un alimento de baja digestibilidad que el animal hasta de pronto no lo va a poder consumir. Entonces, la estructura de la pastura es muy importante. Puede pues limitar el espacio en el tracto digestivo. Y el consumo pues dependerá de la capacidad del animal para cosechar pues diferentes tipos de plantas. Algunas características también que definen la pastura es tales como pues la densidad de las plantas, y la densidad de las plantas pues afecta de forma diferencial en la selectividad del consumo, siendo mayor el efecto en gramíneas, porque pues es esencial en el proceso de selectividad del consumo, más que en árboles, que en arbustivos, donde pues es más significativa la densidad en hojas y ramas. La facilidad también del acceso al forraje es importante porque los animales van a necesitar o se van a incomodar, van a tener que hacer un esfuerzo para ir a donde está el alimento nutricional, para ir a levantarse donde está el agua, tener que ir a caminar. Entonces ellos lo que van a hacer es alimentarse o consumir alimentos menos nutritivos por no ir a donde les tenemos el alimento nutritivo. Entonces es importante tenerles mucha facilidad al acceso de forrajes. La estacionalidad de la producción vegetal, pues Colombia no es un país con estaciones, más sin embargo, pues estos efectos naturales eh, son ocasionados por el desequilibrio en Colombia, en Boyacá principalmente. Tenemos muchas lluvias, como también tenemos épocas de sequía, entonces que baja
baja la oferta de forraje, entonces baja oferta y baja calidad del forraje. Entonces ahí es donde tenemos que tomar decisiones respecto al manejo del pastoreo y respecto a las dietas para suplementar. Las características de las plantas, como ya lo hablábamos, pues tiene que tener características especiales, ser pastos, ser forrajes de digestibilidad, que los animales los puedan consumir, que sean gustosas, que sean nutritivas, porque pues si los animales consumen plantas que no pueden digerir bien, pues va a haber un desbalance y ese desbalance tiene que corregirse, entonces va a ser tiempo, va a ser pérdidas. También pues tenemos que hacer un manejo adecuado de las pasturas en los tiempos de descanso y ocupación y pues tenemos encima la presión del pastoreo. En la palatabilidad, pues varios lo califican como un, como un concepto ambiguo, porque palatabilidad no es todo alimento que consuman los animales. ¿Qué pasa? Un animal de cierta especie que tiene un desbalance de zinc, entonces va a preferir un alimento que tenga alto contenido de zinc, así pues no sea, no sea rico, no sea palatable, no tenga buen sabor. En cambio, un animal que no tenga ese desbalance, que no necesite cubrir ese requerimiento, va a consumir el alimento de mejor sabor. Entonces, la palatabilidad prácticamente va en las preferencias de los animales. Y pues en esta figura se resumen de forma esquemática los diferentes factores que determinan el nivel del éxito del consumo, que tanto las características de las plantas como los factores individuales y sociales influyen sobre la tasa de consumo y los patrones de movimiento, las áreas de consumo. Bueno, finalmente, el nivel del éxito del consumo que determinará la dinámica poblacional, las interacciones entre plantas y herbívoros y la heterogeneidad del paisaje. Todo en conjunto pues determina la dinámica de nutrientes del agua en el sistema. Ya para finalizar, como conclusiones tenemos la regulación del comportamiento de consumo y selectividad depende de múltiples factores del individuo, sociales, características propias de los alimentos y ambientales. Por tanto, es importante comprender el comportamiento del consumo y selectividad para cada uno de los casos del caso en particular. Otra es la manifestación de la producción animal en función de las prácticas de manejo asociadas a la síntesis de los diferentes ganaderos. En conclusión, podemos apreciar con este artículo la importancia de los diferentes factores del comportamiento del consumo del alimento en los animales, el comportamiento y la alimentación de los animales rumiantes, que pues está relacionado no solo en el alimento, sino en el animal, de acuerdo con su selectividad, su gusto y su palatabilidad. La bibliografía del artículo, las imágenes que se mostraron en esta presentación fueron de autoría propia. Muchas gracias por su tiempo.